Bueno, me parece que es el tercer tema dentro de la serie, ¿no? No lo veo a Esteban, sí, es el tercero. El domingo pasado nos compartía Daniel, hermoso pensamiento y palabra de Dios con nosotros. Y hoy nos toca la restauración después del fracaso dentro de la serie La esperanza que nos sostiene. Si tengo que decir, no me lo asignaron al tema. Cuando Esteban me pasó el mensaje y me dice de cuál tema querés hablar, de esto creo que son 6 o 7, si no me equivoco. Elegí esto y ustedes dirán, ¿y por qué elegiste este tema? Porque me parece sensible. ¿No le suena? ¿No? ¿A quién le gusta hablar del fracaso? A nadie, ¿no? Voy a confesar algo, no sé si se lo conté inclusive a Romina, mi máxima confidente, una persona muy querida por mí, cuando en mi adolescencia me dijo 2 veces, vos vas a ser un fracasado. Y esa sombra me persiguió durante muchísimos años en mi vida, muchos años en mi vida. Por eso, cuando vi la palabra fracaso, siempre me movilizó. Si bien pasado el tiempo, Dios ha bendecido mi vida de múltiples maneras, siempre tuvo un sesgo especial esta palabra, el fracaso. Pero esta noche ustedes van a notar que no vamos a hablar del fracaso, sino que vamos a hablar de la restauración. En la Biblia no está la palabra fracaso. Usted puede googlear, agarrar tu concordancia, lo que sea, no vas a encontrar la palabra fracaso, porque Dios no fracasa. Dios no fracasa. Aún aunque pudiésemos pensar, pero el pueblo de Israel finalmente, que Dios había llamado para que exalce su nombre y dé a conocer a las naciones su gloria, etcétera, etcétera. Dios tenía un plan, hermanos, y el fruto de ellos somos nosotros, y aún está por, como dice Pablo escribiendo a Romanos, no está por ese olivo, por injertarse esas ramas que han caído, está por verse lo que es el pueblo de Dios aún, y le podemos ver la mano de Dios cuidando a esta nación tan particular. Lo que sí es una gran verdad, lo que sí es verdad, que las personas, aquellas que no tienen a Dios en su corazón, están en una posición de fracaso. Aquellas personas que no conocen a este Dios del cual estamos hablando y del cual vamos a compartir en esta tarde, sí podemos decir que espiritualmente están en una situación de fracaso. En un momento, Dios, inspirando con su Espíritu Santo a David, le va a decir que en un momento dice que Dios, ahí en el Salmo capítulo 14, versículo 3, creo que es, dice que Dios, Jehová, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y para qué miró? Dice, para contemplar, para ver si había algún hombre, alguna mujer entendido. ¿Y qué es entendido para ellos? Dice que buscara a Dios. ¿Y saben qué pasó? La respuesta está en el versículo siguiente. Dice que todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando Pablo habla de esto en Romanos, cambia el corrompido por se han hecho inútiles. Una persona que no abrazó la cruz de Jesucristo, entendiendo que Dios le quiere redimir y volver a traer a su familia, porque por nuestros propios medios nunca vamos a hacer lo bueno, no hay forma de agradar a Dios por medio de las obras, sino abrazando por la fe la cruz de Cristo donde pagó el precio de nuestros pecados. Y ahí saliste del fracaso.
Ahí estás en la familia de Dios, que ahora vamos a hablar algunas cositas. Ahí estás en la casa de Dios, estás en la casa del Padre, estás redimido, estás perdonado, no por obras, insisto, sino porque hay alguien que pagó el precio en la cruz para perdonar tus pecados, nuestros fracasos. El no poder hacer lo bueno. Hablaba con los chicos en casa el otro día, nuestra matriz está fallada, hermanos. Mi amigo, nuestra matriz está fallada. ¿Vieron cuando se produce algo en serie? Bueno, nuestra matriz está fallada. Pero Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es restaurar. Eso es restaurar. Restaurar es volver a poner algo en su lugar. Es de volver a aquello por lo que perdió. Eso es restaurar, eso es restauración. Así que yo me voy a valer de hoy de una alegoría que compartí en una iglesia no hace mucho. Y vamos a hablar, porque esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso, poder llegar a tener un fracaso en nuestra vida, que de hecho los tenemos, pero vamos a ver que no es terminal, no tiene que ser terminal, y vamos a ver el proceso de la restauración. Hace poco compartíamos en casa con un matrimonio que están encargados, uno de los encargados del centro de rehabilitación de adictos en Calamuchita. Y bueno, como tenía que hablar de esto a varias personas, le pregunté a este matrimonio, respondeme vos primero, le digo a él, después respondeme vos a la esposa. Quiero que me respondan por separado, ¿qué es para ustedes el fracaso? Entonces él me dice, una pregunta que uno no tiene la respuesta ahí muy rápido, entonces me dice, el fracaso es volver atrás. Fracaso es volver atrás. Esta palabra viene de un ex adicto, de un convicto, un ex convicto, para entender por qué él usó esa definición breve, ahí rápido. Fracaso es volver atrás. Y ella lo pensó un rato y me dice, fracasar está bien, es volver atrás, pero es no volver a intentarlo. Y me encantó. Y después ella se quedaron con la pregunta, viajaron de regreso y le mandó un audio a Romina y se siguió explayando y decía, es no volver a intentarlo. Y ahora vamos a leer, hermanos, un pasaje interesante, así que le pido que me acompañen a Levíticos capítulo 14 y vamos a ver el proceso, fácil. Mientras usted lo busca en su Biblia, Levíticos capítulo 14, versículo 34, tercer libro del Pentateuco, tercer libro de la Biblia, dice la lectura así. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, presta atención porque voy a preguntar. Uno de los motivos por los cuales yo quería hablar abajo hoy, es porque ustedes saben que me gusta preguntar, así que voy a preguntar, así que presta atención, es muy fácil esto, muy fácil. Presta atención a las palabras reiterativas y a las palabras clave, ¿ok? ¿Se entendió? Vamos. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla, y examinará la plaga, y si se vienen manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote, la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en la pared de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa.
Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, raspar el barro de la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana y hisopo, degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana, la avecilla viva, y lo mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Bueno, ¿qué le llamó? ¿Cuál es la palabra que más leímos? ¿Cómo? Examinar. Muy bien, gracias. Casa, muy bien. Si acá si hiciéramos, ¿cómo? ¿Otro más? Plaga, muy bien. Gracias, excelente. Vamos a tenernos, en primer lugar, la palabra más repetida, examinar, con lo cual es bisagra esta palabrita, ¿sí? Ahora lo vamos a llegar a ella. Después dijimos casa y plaga. ¿Quién se anima a hablarme de casa? ¿Qué significa casa para vos, Pablito? ¿De qué habla la casa? Olvídate de los ladrillos y el techo. ¿Cómo? Familia. Bien, ¿qué más? Vamos un poquito más adentro. ¿Qué es casa? Refugio. Ok, vamos más adentro. Ahí va. Intimidad. 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 ¿De qué habla la plaga? ¿Qué es una plaga? Una invasión, algo que se masiviza, ¿no? Nosotros fuimos afligidos no hace mucho por una plaga, ¿no? Una enfermedad que nos azotó a todos, y que implicó un sacrificio muy grande para todos. Plaga y casa, plaga y casa. Ahora miren este proceso. Vamos con la primera. Yo tengo el control, perdón. Algo como plaga. Dice el Señor, fíjense qué importante este detalle, porque entre las cosas que Dios le está diciendo a Moisés que debía enseñar al pueblo cuando él le llama desde el tabernáculo, porque así empieza Levítico, dice, y llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo. En el capítulo 14 no solamente habla de esto que, aclaro hermanos, entre paréntesis, no es la lepra. Acá hay una cuestión de interpretación, porque la lepra es un organismo vivo y no podría, que se vale de un organismo vivo, con lo cual no podría estar en las paredes de una casa, ¿sí? Muchos comentaristas hablan que en realidad puede ser una especie de moho, etcétera, algo que sin lugar a dudas produce un efecto negativo en las personas, en la salud, pero entiéndase que no es la lepra física tal cual la conocemos. Dicho esto, otra gran diferencia es que cada vez que el Señor habla de la lepra propiamente dicha, siempre habla que el sacerdote lo tenía que ver al enfermo, ¿no? Y mirará. Sin embargo, cuando pasamos a hablar de la casa, cambia por la palabra de mirar, de observar, a examinar. Entonces, dice, cuando estén en la tierra prometida, porque estaban en el desierto, en el durante
dice, cuando yo les dé la tierra prometida y estén allí, en ese lugar es posible que la casa de alguno pueda y permita a Dios que surja esta plaga en la casa. Esta persona tenía que hacer algo. En primer lugar, obviamente, se tenía que ver que había una plaga en las paredes. ¿Vieron? Como leímos recién, es como cuando nos pasa a nosotros que vemos humedad en nuestra casa. No sé si a alguno le ha pasado que hay humedad en la casa. ¿Vieron? Cuando están las manchas de humedad en la pared. Bueno, entonces dice, cuando vos veas que hay manchas en la casa, tenés que avisar. Pero tenemos que darnos cuenta que es una mancha primero, que es una plaga. Lo primero que tenía que hacer este dueño de casa es avisar que había algo en su casa. Entonces, para ello es fundamental, hermanos, es fundamental. En este proceso de lo que puede llegar a suceder en nuestra vida como un fracaso, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero también para llegar a un proceso de restauración y permitir que Dios restaure nuestra vida, porque tenemos que entender esto, hermanos, como un ciclo permanente. Y ahora vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender, ustedes vieron que siempre nosotros hablamos de la tierra prometida o el cruzar el Jordán, estar del otro lado como la etapa de salvación, y es así, muchas veces hacemos esta alegoría. Salir de Egipto, cruzar el desierto, estar en la tierra prometida. Hermanos, esto no nos inhibe que no vamos a tener pecado. Recién lo decía Fernando, que los jóvenes, Dios le ha dado la victoria a los jóvenes. Sí, es cierto, a todos Dios nos dio la victoria sobre el pecado, sobre Satanás. Hemos vencido al maligno, no dudamos de ello. Pero vos sabés y yo sé muy bien que nuestro corazón, ahí en la intimidad de nuestra casa, puede empezar a surgir una mancha en la pared. Ahora, nosotros tenemos que tener conocimiento para identificar que eso que está saliendo ahí no pertenece a la casa, no pertenece a mi vida, no pertenece a lo que Dios me llamó o a esta regeneración espiritual que Dios produjo en mí cuando conocí a Jesucristo como mi Salvador. Cuando el autor de la carta a los Hebreos está hablando de los sufrimientos de Jesucristo, que hace un desarrollo espectacular, lamentablemente aborta el relato porque dice, hay mucho más para decir de esto, pero no puedo porque ustedes son niños espirituales, son inmaduros. Entonces va a decir este versículo que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Y a veces, hermanos, me parece que nos cuesta discernir lo malo de lo bueno o lo bueno de lo malo. Estamos en un mundo donde batallamos permanentemente con relativizar las cosas o pretender ser más buenos que Dios. Entonces, de repente hay una mancha en la casa, hay una mancha en mi corazón, pero como soy un niño espiritual, como quiero ser más bueno que Dios, no llamamos a las cosas como son. ¿Y sabes una cosa? Siempre es muy probable que tengamos manchas en nuestro corazón, que haya manchas en la pared, porque hay barro. Hace poco estaba en casa, en Obispo Trejo, en casa digo yo, a la casa de mis viejos, y se había roto donde se crían los pollitos, una de las paredes, y una persona que está trabajando lo estaba reparando con barro. Y estaba haciendo el barro del fondo de la casa. Y cuando yo veía cuando preparaba el barro, no limpiaba la tierra. Entonces, en el barro va de todo. Va materia orgánica. Y las casas a las cuales estamos haciendo referencia nosotros, como hemos leído, te has dado cuenta, eran de piedras ligadas con barro. Cuando Pablo está explicando a la iglesia de Corintio acerca de la salvación y del tesoro que significa nuestra salvación, dice
¿en dónde contenemos nosotros esta salvación? ¿Se acuerda? En vasos de barro. Entonces, queridos hermanos, mientras haya barro, va a haber manchas. Mientras haya barro, va a haber manchas. ¿Estamos? ¿Qué tenía que hacer el jefe de casa? Dice la ley. ¿Qué tenía que hacer? Avisar. Entonces le dice, ¿cuándo tenía que avisar? ¿Cuándo? ¿Cuando se le diera la gana? Es imperativo, ¿no? Tenía que avisar inmediatamente que había plaga en su casa. Y nosotros encontramos en esto todo un tema, porque es difícil avisar, y vamos a ver que en este proceso de restauración, porque si hay fracaso, hay pecado, vamos a ver ahora más adelante. Si hay fracaso es porque algo no hicimos bien en nuestra vida espiritual y en el poder que el Señor nos da sobre el pecado, como escuchábamos recién. Pero nosotros podemos escuchar estas palabras de David cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. David, usted recordará que las palabras estas las dice en el Salmo 32 cuando está contando lo que experimentó a causa del pecado. Y entre otras cosas, él sintió que los no menos de 9 meses, mínimamente 9 meses, que él ocultó su pecado, hasta que Natán lo vino a confrontar, debe haber sido un tiempo espantoso para David, espantoso. Esta plaga en su corazón se había propagado de tal manera que lo encegueció, de formas que aún nos cuesta entender cómo una persona puede llegar a Dios, menos de David. Pero él va a contar que todo el tiempo que cayó, todo el tiempo que ocultó su pecado, que no avisó que algo se estaba gestando en su corazón, se envejecía y gemía todo el día. Nosotros podemos, está claro que el antónimo de avisar es ocultar, como hizo David. Él tenía que haber contado lo que pasaba. Miren, pensaba en tantos siervos de Dios que se hubiesen avisado lo que pasaba en su corazón, qué distinto hubiese sido su vida. No vamos por amor al tiempo, pero muchos casos no. Y sigue diciendo después en Proverbios acerca del que encubre u oculta. El que encubre sus pecados no prosperará. Está la segunda parte que vamos a hablarlo para después, pero hasta ahora es el que encubre su pecado no prospera. Y fíjense que esta persona que encontraba las manchas en su pared tenía que avisar ¿a quién? Al sacerdote. Al sacerdote. El sacerdote era una persona a quien Dios delegaba autoridad. No era una persona, un amigo, un vecino, alguien que me va a decir lo que quiero escuchar. Las personas estaban obligadas a avisar que había manchas en su pared al sacerdote, a quien podía realmente hacer la tarea que viene después, que es examinar. Pero el sacerdote, fíjese lo que le dice, cuando este hombre identifica las manchas, dice, mira, algo no está bien en mi casa, hay unas manchas, vení por favor a mirar qué es esto. El sacerdote le dice, como leímos recién ahí en los versículos, en el 36, le dice que tenía que, ¿qué cosa? Que se repite bastante. Desocupar. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro corazón, hermano, que tenemos que desocupar? Que es el equivalente a, yo diría, a confesar. Mirá, si querés una vida de restauración sobre nuestros fracasos,
empecemos a memorizar este proceso. En primer lugar, tener conocimiento para entender qué está bien y qué está mal, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, qué es lícito, qué no es lícito, qué suma a mi vida, qué no suma. Tengo que avisar a quien Dios delega autoridad y tenemos que desocupar. Y esto, yo entiendo que tenemos un tema con esto, hermanos, porque realmente yo creo que sentimos pánico en nuestra vida para llegar a esta etapa. Yo creo que tenemos un rótulo en la cabeza que dice prohibido contar, prohibido pedir ayuda, prohibido desocupar, prohibido levantar la mano y avisar, mirá hermano, estoy mal, mirá hermana, estoy mal, mirá querido anciano de iglesia, estoy mal, me pasa esto, encontré esto en mi corazón y no me gusta, ¿me ayudás? Hay pánico, hermanos, y imagínate este hombre de familia desocupando la casa. Creo que todos acá hemos tenido una mudanza, ¿o no? La mayoría, ¿no? ¿Nos hemos mudado alguna vez? ¿Viste cuando corremos la cocina? ¿Qué hay atrás? Grasa, dice Esteban, de hace unos churrascos. Hay mugre, ¿no? Alguien dijo, suciedad. Cuando corremos la heladera, el lavarropa, empezamos... Imagínate el padre de familia, el sacerdote le dice, mira, ok, yo voy a entrar a mirar tu casa, pero tenés que desocupar. No puedo dejar nada en la casa, tenés que desocupar. ¿Qué tenés que desocupar? ¿Cuánto? ¿Cuánto opina usted? Todo. Porque dice más adelante, cualquier cosa que quedara adentro se contaminaría, por lo cual sería inmundo. Entonces había que sacar todo, a la vereda, a la calle. Entonces imagínate, este padre de familia, sacando las cosas, sacando la heladera, la cocina, el tele, placar, cama, pum, y los vecinos, ¿no? Mirá Hernán y Romina, che, hay plaga en la casa de Hernán y Romina, parece, mirá qué suciedad. ¿Cómo cuesta, no? Desocupar la casa. Decía David en tren de reconocer su pecado, como hablábamos recién, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, está más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, recién Fer nos leía en Primera de Juan, y ahí Juan va a hacer todo un exhorto acerca de este tema, porque dice, si vos decís que no tenés pecado, si vos decís que vos no sos de barro, básicamente Juan está diciendo, mira querido, si vos decís que sos de oro, te estás mintiendo a vos, te estás engañando. Nadie es de oro, ni de plata, ni de bronce, somos de barro. Si decimos que no tenemos maldad de nosotros, estamos mintiendo, nos estamos engañando, le estamos haciendo mentiroso a Dios. Pero Juan dice un poquito más adelante, dice, pero ¿sabés qué? Si confesamos nuestros pecados, antes dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Pero para eso tenemos que confesar, hermanos. Tenemos que desocupar la casa, desocupar la casa. Y esto es un proceso personal y voluntario. Hay un concepto de vaciar, como veíamos, y la parcialidad y el riesgo de contaminación. Hace un tiempo, en esto de las manchas, buscamos ayuda con Romina a un consejero espiritual. Después de una etapa de compartir los dos, este hermano me dice, quiero que el próximo encuentro venga solo. Entonces, empecé a ir solo y hablamos, creo que 1 o 2 encuentros, y en una de las ocasiones me dice, mirá, no voy a contar exactamente el cómo, porque muchas veces
las excepciones no son reglas y se confunden, pero lo que quiero decir es que de alguna forma este hermano me dijo, decime cómo estás con esta área de tu vida, con tal tema específico. Y yo me había dado cuenta que todos esos días, todos esos encuentros, yo no había desocupado mi casa por completo. Sí le había dicho, avisé que tenía un problema, que había algo en mi casa que no estaba bien. Sí había desocupado, pero había desocupado parcialmente. Y hermanos, le puedo decir con toda franqueza en esta noche que desde ese momento, nunca más en mi vida volvió a aparecer esa mancha. Nunca más en mi vida. Nunca más en mi vida volvió a aparecer esa mancha. Y si volviera a aparecer, porque soy de barro como ustedes, conozco el proceso para limpiar esa mancha. Pero te quiero contar que tenés que desocupar tu corazón para que Dios pueda examinar lo que hay dentro de tu vida. Examinar, la palabra más repetida. En el examinar hay tres cosas que llaman la atención. Y vos fíjate que dice que, bueno, esta persona, vos, yo, desocupamos la casa, entonces el sacerdote entra. El Espíritu Santo necesita la limpieza, sacar afuera todo. Necesita obrar en nuestro corazón, despojarnos todo aquello que no suma, que no sirve. Entonces empieza el especialista a examinar la mancha y dice, bueno, a ver el aspecto. ¿Vieron ahí que habla de dos colores, no? ¿Se acuerda cuáles son? Verde o rojizo, ¿no? Pareciera ser que dependiendo del color, qué tipo de plaga estamos hablando. El sacerdote está ahí mirándola, la está examinando y después hace otra cosa más. Empieza a raspar en el lugar de la mancha, las manchas, plural, perdón, las. Imagínate si este hombre de casa no hubiese desocupado todo, podría haber quedado una mancha detrás del ropero. O detrás de un cuadro donde hay un versículo hermoso. ¿Así vieron esas casas de antes llenas de versículos? Nunca me gustaron, perdón. Así, una cosa. Y entonces, le mira el aspecto, le mira qué tan profundo está en el barro, en el revoque de la casa. Y otra cosa que hace, va a dar tiempo para ver de qué se trata eso. Mira, yo te quiero decir en esta noche, queridos, y quiero hablar de un tema puntual porque aunque Fer hizo un esfuerzo y le agradezco, no soy bueno con el tiempo, definitivamente. Hay una plaga entre tantas, pero hoy quiero hablar de una en particular, entre tantas, que está haciendo mucho daño, hermanos, mucho daño, y que es transversal a las generaciones. Y es la pornografía, hermanos. Y es la pornografía. Ya no distingue sexo, ya no distingue edad, no distingue posición de servicio en la iglesia, no distingue nada, nada. Tenemos una plaga, hermanos, y la tenemos que abordar como tal, la plaga de la pornografía. Me he encontrado con hermanos mayores diciéndome, Hernán, tengo problema de pornografía. He hablado con jóvenes sirviendo al Señor diciéndome, Hernán, tengo problema de pornografía. Siervos de Dios que toman campamentos confesando, tengo problemas con la pornografía. Mujeres mirando pornografía. Y hermanos, las consecuencias de la pornografía como plaga te puede llevar al fracaso en áreas de tu vida. Claro que sí, claro que sí. Y si nosotros no hacemos el proceso que Dios nos enseña, alegorizando
este pasaje en donde Dios le dice a su pueblo cómo abordar una plaga y qué tenían que hacer, hermano, puede ser un problema para nuestra vida. De serias dificultades, tremendas dificultades. No voy a profundizar más en el tema. Querés que con toda libertad después charlamos tremendas consecuencias de la pornografía en la vida. ¿Cuántas plagas, hermanos, tenemos en nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo dedicás a la SAP? ¿Qué haces en la intimidad de la noche? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a la noche le podemos decir al Señor lo que le decía a David? Señor, escudriñá mi corazón, vení, examiname. Jehová, probame. Y dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decirle esto a Dios? Cuando Pablo le escribe a Corinto, bueno, pasaje conocido, usted fíjese que siempre examinarse no es para lo malo, sino para lo bueno. No le dice Pablo a la iglesia de Corinto que hacían un desastre la cena del Señor porque se emborrachaban, había glotonería, etcétera, etcétera. No le dice, examinate para no participar de la cena. No, examinate para participar de la cena. Y si encontraste una mancha, encontraste algo malo en tu corazón, sácalo fuera. Limpialo, confesalo, pedí perdón. Y acá es igual. Y querido, si te tenés que tomar un tiempo, ¿de qué nos habla el 7 en la palabra? De lo perfecto, ¿no? Si te tenés que tomar un tiempo, tomate el tiempo. 7 días tenía que estar la casa cerrada. 7 días. 7 días. Saca todo afuera, cerrá la casa. Mirá, Hernán y Romina se fueron a vivir en la casa de Fer y Edith. ¿Qué estarán haciendo ahí? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, che! Mirá, se ocupó la casa, cerraron la casa. No están más como líderes en el área. Empezamos a rasgarnos la vestidura. Pecador, carnal, ¿no? Empezamos a señalar. Examinar, hermanos, y desocupar. Y tomarnos un tiempo. Siempre digo, si nosotros creemos que Dios necesita de mí o de vos para que la obra funcione, para que la iglesia de Dios funcione, estamos equivocados. Dios no le interesa tu sacrificio que haces en el cuerpo, en la carne, hermanos. Dios prefiere un espíritu quebrantado, que levanta la mano y dice, mira, te aviso que hay una mancha en la pared de mi casa. Necesito que examines qué hay. Y sacar afuera todo. Otra parte del proceso es que cuando el sacerdote vuelve a la casa, como leímos, podían pasar 2 cosas, ¿se acuerdan? La primera, la más fácil, se abren las puertas, abre la ventana, entra la luz, va al lugar de las manchas, ¿y qué puede haber pasado? 2 cosas, rápido. Desapareció, perfecto. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, lograste vencer ese pecado. Se terminó. Aunque después vamos a ver al final algo que sigue, si nos da el tiempo. Vamos más rápido. Pero el relato no va por ese lado, sino que dice, la mancha permanece ahí. Entonces, ¿qué tenía que hacer el jefe de casa? Tenía que arrancar las piedras del lugar y raspar el barro. Y este es un proceso, hermano, que forma parte de la restauración. Avisar, desocupar, examinar y arrancar aquello que potencialmente puede estropear nuestra vida. Por eso que tenía que arrancar las piedras, raspar todo el barro de la casa. Y a ninguno de nosotros nos gusta esto. No es un proceso fácil, hermano. No es fácil. No es sencillo.
Fíjense en el Señor Jesucristo, que a veces no, uno dice, che, qué duro lo que está diciendo, pero mirá lo que el Señor está diciendo en contexto de... ¿Se acuerdan cuando está hablando de la ley y dice, bueno, vieron que la ley dice que si alguno, cuando habla del adulterio, pero él dice, pero yo les voy a decir otra cosa, dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces dice el Señor, bueno, mira, si a vos te pasa eso, es mejor que te saques el ojo derecho a que seas echado al infierno, a que vayas al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala. Más adelante va a ampliar el concepto y va a decir, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, mejor es que entres al cielo manco o cojo que te vayas al infierno. Por supuesto, hermano, Señor, acá esto no es de tomarse literalmente el texto, ni Jesucristo está enseñando acerca de que nos mutilemos. Por favor, porque si todos nos tomáramos realmente en serio el texto, creo que el domingo que viene estamos todos acá como... ¿Cómo era este? Como el pirata Morgan. Con el garfio y con... No, hermanos, el sentido es otro, es el mismo sentido de la alegoría de la casa. Es arrancar y sacar aquello en donde la plaga ha tomado lugar, ha tomado posesión. Y es arrancarlo y echarlo a un lugar inmundo al cual no podemos volver. Pablo va a decir, no lo voy a mencionar por amor al tiempo, en Colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. También va a hablar de la ira, del enojo, de la malicia, de la mentira, de la blasfemia. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos tener arraigadas que tenemos que sacar, raspar, arrancar de nuestra casa? Se colocaba en piedras nuevas, se revocaba de nuevo, volvía a cerrar la casa y volvía el sacerdote a examinar. Y otra vez nos encontramos con dos situaciones. ¿Qué podía pasar ahora? Volviera la plaga. Bien, Ángel está full. Lo tengo. ¿Y la segunda? ¿Qué podía pasar, Augusto? ¿Qué podía pasar? Que la solución, ¿cómo lo quitas? Claro, que no esté más la plaga, como dijo Ángel, o que se haya propagado por la casa. Entonces ahí la solución era derribar. Parece que no es tan sencillo la restauración, ¿no? Entonces, si nos encontramos en esta situación, hermanos, y ahora vamos a ver, creo que todos acá conocemos, sobre todo los que ya tenemos algunos años, ¿podemos interpretar derribar la casa como un fracaso absoluto? ¿Fue un fracaso eso? ¿O es una oportunidad? Bien, Analía. ¿Qué dijimos al principio? No hay fracaso para Dios, hermanos. No hay fracaso. Cuando Jesucristo, ¿se acuerda cuando traen a la mujer que fue pescada en el mismo acto del adulterio? Y le traen a esta mujer adelante, todos ya tenían una piedra en la mano, querían para tentarle que él sentenciara. Entonces, bueno, ya conocen la historia, pero Jesús le pregunta a ella, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te condenaban al fracaso? ¿Dónde están los que decían que vos no podés reedificar tu vida? Porque convengamos que
vida de esta mujer se había derrumbado. ¿Coincide conmigo o no? ¿Coincide conmigo? A una mujer pescada en el mismo acto del adulterio. Entonces, no había ninguno. Entonces, ¿qué le dice Jesucristo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, yo pienso en el instante después de esta mujer porque, claro, su casa se había venido abajo. Ella había permitido en su corazón pensamientos de lujuria, de lascivia, y no había respetado su voto conyugal y se dio a la tentación, y toda esa plaga en su corazón había captado su casa. Ya no había solución arrancando unas piedritas y revocando nuevo. Había que derribar esa casa. Y esa casa se vino abajo. Se vino abajo. Porque cuando ella habrá vuelto a la casa, seguramente encontró un bolsito en la puerta con un cartelito que decía: acá no te queremos ver más. Sos una adúltera. Esa mujer tenía que reedificar su vida de nuevo. Cuando Jesucristo enseña acerca de los discípulos que le decían Señor, Señor, le decía: ¿por qué usted me llama Señor? No, si no hacen lo que yo digo. Entonces le dice: yo les voy a contar a qué es semejante todo aquel que se la pasa diciendo Señor, Señor, se la pasa cantando coritos, se la pasa cantando eufóricamente coros en la iglesia, pero no hace lo que yo digo. Bueno, es semejante, ¿sabes a qué? A alguien que edificó sobre la arena. Entonces dice, cuando vino la prueba, cuando vino el viento, cuando vino el agua, esa casa se cayó. Se cayó. Pero el que escucha y hace lo que yo digo, dice, es semejante al que hizo su cimiento sobre la roca. Entonces, cuando habla de la casa que se cae, dice: y su ruina fue grande, grande. Hay una casa que se derrumbó. ¿Sabes a qué aplica el término fracasar? Aplica a los barcos que encallan y las olas lo destruyen. ¿Se acuerdan de Pablo cuando naufragó? Bueno, eso es fracasar. Eso es fracasar. Entonces, en esta casa, el sacerdote va a decir: mira, tenés que reedificar. Miren, y quiero terminar con esto. Yo conocí 2 hombres que impactaron mucho mi vida. En uno de ellos, la persona que más impactó mi vida espiritualmente fue un hombre que cometió adulterio y tuvo que reedificar su vida. ¿Qué es reedificar su vida? Se tuvo que mudar, por ejemplo. Se tuvo que mudar, tuvo que cambiar de iglesia, se tuvo que ir a otra ciudad, lejos. Y esa persona reedificó su vida. Y fue y es de gran bendición y fue de tremenda bendición para el pueblo de Dios. Pero, hermanos, se puede restaurar del pecado. Tenemos poder en Dios para restaurarnos del pecado, reedificando sobre la roca que es Jesucristo. Y alguno, a quien muchos lo conocen, que he contado de él muchas veces, Alejandro Airala, quien es misionero en Ecuador, él siendo creyente, cae en las drogas, cae en la delincuencia. Alejandro yo lo he ido a buscar a la cárcel, lo he ido a sacar de la cárcel. Alejandro es alguien que reedificó su vida, dejó su antigua vida. Él iba muy bien económicamente como chef en Puerto Madero y renunció todo y reedificó su vida. Hermanos, tenemos que reedificar y esto no es el fin de nadie. Por eso que para el hijo, para la hija de Dios, no existe el fracaso y como decía Daniela, fracasar es no intentarlo, es no intentarlo. Y quiero terminar con lo último, que es el concepto de limpiar. Hermanos, acabamos de estar en la Cena del Señor y vimos que cuando la casa, el sacerdote la declaraba limpia porque la plaga ya no estaba más, ahí hay el término, porque la plaga no se extendió, porque la plaga desapareció, entonces la tenía que purificar. ¿Y cómo la purificaba? Con 2 avecillas, la cual una
se sacrificaba y con esa sangre sobre aguas corrientes, madera de cedro, hisopo y grana, se esparcía esta sangre que se ponía en una vasija de barro y se salpicaba la casa para purificarla. Hermanos, ninguno de los que estamos acá, ni ninguna de las personas que nos están escuchando, que conoce a Jesucristo como su Salvador, nunca en su vida puede decir, fracasé, soy un fracaso, no lo pude intentar más. No, hermano, eso no existe, no existe. Existe un proceso para vencer. Existe el proceso, como vimos recién, de avisar, identificar lo malo, avisar, desocupar, examinar. Si hay que arrancar, arrancamos. Y si hay que reedificar, derribar, reedificamos, hermanos. Porque, ¿sabes una cosa? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el relato de Juan, cuando él ve que este soldado atraviesa el costado de Jesús con la lanza, hermanos, salió sangre y agua, y eso siempre me llamó la atención, no tanto lo de la sangre, sino que salió agua. Y Jesucristo muchas veces enseñó que todo aquel que viniese a Él, hasta nosotros mismos seríamos fuentes de agua inagotable. Y esto es las aguas corrientes, hermanos, y la sangre de Cristo que nos purifica y nos limpia. Entonces, hermanos, nadie está condenado al fracaso. Nadie está condenado al fracaso. ¿Pudimos haber tropezado en cosas de la vida? Claro que sí, claro que sí. ¿Me puedo haber arrepentido como padre en muchas cosas? Claro que sí. ¿Como esposo? Claro que sí. ¿Como un empleado? Claro que sí. ¿Sabes las veces que me equivoqué? ¿Desperdiciamos oportunidades? Claro que sí, claro que sí. Pero hermano, la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Y si tenés que limpiar algo en tu corazón, hermano, hacelo. Querida hermana, hacelo. No dejes pasar el tiempo. No dejes que la plaga del pecado se expanda en tu corazón. Para que tenga que llegar el momento y decir, mira, esto hay que derribarlo. Y aún así, derribándolo, podemos reconstruir sobre la roca que es Jesucristo.